Frente al uso deshumanizado de un conocimiento científico que se objetiva en armas de destrucción masiva, por ejemplo, el caso del conocimiento del átomo de E igual a mc al cuadrado y demás descubrimientos de la física nuclear que se utilizaron en el proyecto Manhattan para crear las bombas atómicas que fueron utilizadas en Hiroshima y Nagasaki, y hoy en día hay miles de ojivas nucleares con un potencial destructivo que bastaría para acabar con la mayor parte de las formas de vida sobre la faz de este planeta, sumando las armas biológicas y químicas frente a la anarquía de la producción, donde el ingente desarrollo de las fuerzas productivas, donde los medios de producción, incluyendo la tecnología y la ciencia, son empleados no para satisfacer las necesidades de las mayorías, sino para maximizar las ganancias de la siempre minoritaria clase dominante de la burguesía, de manera que en el capitalismo se produce chatarra innecesaria en el sentido de que no satisface las necesidades de vida reales de las mayorías, sino que son productos que mediante la manipulación ideológica del consumismo se creen necesarios, se imponen como tal, pero en realidad no son fundamentales porque no satisfacen las necesidades de vida, el hambre, la vivienda, la salud, no satisfacen ninguno de estos criterios vitales que son realmente las necesidades que se requieren para perpetuar la vida, sino que al contrario generan necesidades no solo inútiles porque no satisfacen lo realmente necesario para vivir, sino que generan toda clase de problemas, desde la contaminación, la destrucción del medio ambiente, hasta la llamada crisis de superproducción que hace necesario para revitalizar la economía, destruir viejos mercados, acabar con la fuerza de trabajo de esos viejos mercados, fundar nuevos mercados, y la mejor forma en la que una sociedad capitalista se recupera de una crisis de superabundancia es mediante la industria de la guerra, necesitando de un conflicto para revitalizar la economía a través de la industria armamentista. Ante la plusvalía, donde la totalidad del valor que es vida humana objetivada de una comodidad o de una mercancía no se remunera en su totalidad en el salario del obrero, ante el trabajo alienado tanto en la producción material como intelectual, es decir, desde el proletario a quien no le pertenece lo que produce, hasta el científico que debe acoplarse a los parámetros de los monopolios, de los grandes mercados e industrias que no permiten la innovación y el progreso, sino que instrumentalizan la tecnología a sus intereses de clase, y los intereses de clase de la burguesía se limitan a maximizar ganancias, a acumular riqueza bajo la forma de una propiedad privada que es ilegítima. Frente a la represión política que responde no a la lucha de clases ni siquiera, sino en muchos casos a la represión unilateral de una clase dominante que ni siquiera encuentra resistencia por las clases dominadas, sino que simplemente ejerce una dominación casi que unilateral, pasando por el biopoder que identifica Foucault, el principio de realidad condicionado por las características de la materialidad de la producción capitalista que Marcuse en Eros y Civilización llama, en el marco de esa articulación entre psicoanálisis freudiano y materialismo histórico, represión excedente, pensando en la explotación neocolonial del mercado mundial, donde los capitales tecnológicamente más desarrollados sacan plusvalor de los capitales tecnológicamente menos desarrollados de la periferia. Son abundantes las razones para abolir las contradicciones del capitalismo, desde la objetivación de la ciencia, la industria de las armas, cuya peor y más catastrófica expresión son las armas de destrucción masiva, que ponen en riesgo la supervivencia no solo de la humanidad, sino de la mayor cantidad de formas de vida en este planeta, pasando por la explotación en el marco de la contradicción del capital y el trabajo, en el marco de la dominación burguesa de las mayorías, que se expresa por la explotación del plusvalor absoluto y relativo, por el trabajo enajenado, y en el marco del mercado mundial por la explotación neocolonial imperialista del primer mundo al tercer mundo, pasando por la represión política que responde a la dominación burguesa, al biopoder, al principio de realidad condicionado por el trabajo enajenado, la plusvalía y demás características de la infraestructura económica del modo de producción capitalista. Hoy, mucho más que en cualquier otro momento de la historia del capitalismo, resulta urgente abolir principalmente el uso destructivo de la ciencia y la tecnología como punto de partida para transformar el modo de producción, para superar la plusvalía, el trabajo enajenado, la anarquía de la producción, y utilizar la ciencia y la tecnología no para la guerra,
no para una medicina en donde las farmacéuticas producen medicamentos no con el interés de curar, sino con el interés de vender, de valorizar el capital, de maximizar sus ganancias, no a una obsolescencia programada donde se fabrican aparatos, dispositivos electrónicos diseñados para dañarse en menos tiempo de lo que podrían y deberían durar, no para destinar el ingente desarrollo tecnológico, material, para generar comodidades ideológicamente impuestas que no son necesarias, sino que generan ciclos de consumismo con el único objetivo de maximizar la propiedad privada de los burgueses, sino para utilizar la ciencia, la tecnología, los medios de producción, primero para abolir la pobreza a nivel mundial, para abolir el hambre, para abolir las condiciones de miseria material que gracias al desarrollo tecnológico actual, si se empleara sin las contradicciones del modo de producción capitalista, nos permitiría garantizar los medios de subsistencia a todos los habitantes del planeta, utilizando una tecnología que tenga en cuenta el medio ambiente, que tenga en cuenta la necesidad de no acelerar aún más el calentamiento global, acabar la deforestación, la minería ilegal, la contaminación del agua, la destrucción de diferentes ecosistemas milenarios, una tecnología y una ciencia que jamás se vuelvan a utilizar para la industria de la guerra, constituye propiamente la reivindicación del comunismo en la actualidad y es el proyecto político que se deriva del diagnóstico de las contradicciones barbáricas y destructivas del capitalismo que se hace en el materialismo histórico. La reivindicación actual es transformar el uso de la ciencia y la tecnología, superar la anarquía de la producción, donde todo ese ingente desarrollo se utiliza no para abolir la pobreza, no para garantizar los medios de subsistencia, no para garantizar mejor salud, comida, una comida libre de aquella industria que mediante el uso de químicos dañinos y de la ingeniería genética como en Monsanto están causando toda clase de problemas de salud, aboliendo todo eso para tener sobre la base de un uso de la ciencia y la tecnología que responda a las necesidades humanistas verdaderamente racionales, verdaderamente civilizadas, de eliminar la pobreza, el hambre y todos los demás problemas de pobreza, de miseria material, sobre esa base poder eliminar la plusvalía, es decir, que el productor, tanto en lo material como en lo intelectual, reciba en su salario la remuneración de la totalidad del valor que es su vida humana objetivada, su trabajo vivo exteriorizado en el valor de una comodidad o mercancía que se comercializa en un mercado donde ya no haya explotación neocolonial, en un mercado donde ya no imperen los intereses minoritarios de la clase dominante, de la burguesía, sino que impere el interés de mejorar las condiciones de vida y no de valorizar el capital, no de aumentar la propiedad privada de los burgueses, para de esa forma, sobre un nuevo modo de producción donde se supere el control cada vez más centralizado de los medios de producción y se colectivicen los medios de producción al servicio de todos para todos, al servicio de la humanidad, repensar la organización política del Estado sobre la base de una materialidad de la producción, de una economía, de una infraestructura de producción, de valor, de comercialización, de uso de la ciencia y la técnica que haya superado las contradicciones del capitalismo. De eso se trata el comunismo en la actualidad.